Durante estos últimos domingos venimos escuchando, venimos meditando y reflexionando al evangelista San Mateo. Ustedes recordarán cómo el Señor nos presentaba el mensaje a través de unas parábolas donde se hacía uso de la imagen o de la figura de la viña. Esto para hablarnos del reino de los cielos, que es de uno de los temas más importantes en la predicación del Señor. En esta ocasión, domingo 28 del tiempo ordinario, no es la excepción. Nos encontramos nuevamente reflexionando, meditando, escuchando al evangelista San Mateo y el Señor nuevamente nos presenta su mensaje en una parábola. Pero en esta ocasión la parábola no nos habla de la viña, sino que en esta ocasión la parábola nos presenta un banquete de bodas. Pero antes de hablar de esta parábola, eh, tengamos en cuenta que nos encontramos en el mismo contexto que hemos venido hablando, que hemos venido comentando estos últimos domingos, que es que el Señor se encuentra en el templo dirigiendo estas palabras, dirigiendo estas parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Ahora bien, ¿qué nos dice la parábola? El Señor comienza diciendo que el reino de los cielos se parece a un banquete de bodas que prepara un rey para su hijo. Este rey, en un primer momento, manda a sus servidores a buscar a los invitados, pero se encuentra con la sorpresa que los invitados rechazan la invitación, deciden no ir al banquete. En un segundo momento, ante la primera negación, el rey manda nuevamente a sus servidores, pero en esta ocasión hace la invitación un poco más apetecible, porque les habla de los alimentos y del ambiente de fiesta que se puede encontrar en un banquete. Pero se encuentra con la sorpresa de que, pues en una segunda ocasión, los invitados rechazan la invitación, se niegan a asistir al banquete de bodas. Cada uno toma su camino y los que se quedan deciden por acabar con los servidores. Esto obviamente termina enojando mucho, enfureciendo mucho al rey, que envía a sus tropas para acabar con los homicidas y prenderle fuego a la ciudad. Ante esta doble negación, el rey toma una iniciativa, que es la de invitar a todo el mundo. En un tercer momento manda a sus servidores que vayan por los caminos y que inviten a todos los que se encuentren por ahí. Así lo hacen los servidores. Van por el camino, invitan a todos los que se encuentran y estos sí deciden ir. Estos aceptan la invitación y van al banquete de bodas que había preparado el rey. Pero estos invitados, entre estos invitados encontraremos tanto invitados buenos como invitados malos. El rey decide darse una vuelta para ver a sus invitados, para ver a sus comensales, y se encuentra con la sorpresa de que hay uno que no tiene el traje, que no tiene la vestimenta adecuada para estar en el banquete, y termina por echarlo. Ahora bien, ¿qué quería dar a entender el Señor a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo? ¿Qué simboliza esta parábola o qué mensaje quería darles? Pues bien, estos invitados que en más de una ocasión rechazan la invitación al banquete de las bodas del rey es el pueblo de Israel, que como hemos venido meditando y comentando durante estos últimos domingos, el Señor había enviado profetas y estos habían sido rechazados, y no solamente rechazados, sino que al mismo tiempo habían sido asesinados. Ante esta doble negación, Dios mismo, el rey, toma la iniciativa de invitar a todo el mundo, que va a ser la iglesia misma, un pueblo nuevo, que somos la iglesia, que somos todos nosotros, y que dentro de la iglesia, aquellos que iban a aceptar esa invitación, nos encontraríamos tanto personas buenas como personas malas, como lo hemos visto en otra parábola, la parábola de la cizaña. Ahora bien, ¿qué nos tiene esto para nuestra vida personal? De esta parábola que el Señor dirige, y que es una llamada de atención obviamente a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué nos puede dar a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento personal? Porque sí es verdad que es una llamada de atención para ellos, pero también es una llamada de atención para todos aquellos que nos encontramos ya dentro de la iglesia. Pero antes de eso, en primer lugar, el Señor no se cansa de llamarnos, tengamos presente eso. Así como este rey mandaba constantemente a sus servidores a invitar a estos invitados, los manda a buscar para que vayan al banquete, de esa misma manera Dios está muchas veces llamándonos, muchas veces está tocando a la puerta de nuestra vida y nuestro corazón, y muchas veces nosotros le rechazamos.
así como estos invitados. Le rechazamos. Y es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que es el mismo Dios el que nos está llamando. Hay distintos momentos, hay distintas personas, hay distintas situaciones en las que es Dios el que nos llama y nosotros no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, no queremos acudir a ese llamado. Por ejemplo, pensemos en algunos amigos que en algún momento nos han invitado, por ejemplo, a ir a misa, que nos han invitado a ir a un grupo juvenil, que nos han invitado a ir a la adoración, que nos han invitado a ir a algún retiro. Ahí está la llamada de parte de Dios. Y muchas veces nosotros negamos esa invitación, negamos como tal la llamada de Dios. No nos vayamos tan lejos en nuestra propia familia. Muchas veces nuestros padres, nuestros papás, nuestras mamás están allí constantemente invitándonos a que nosotros nos acerquemos a Dios. Y nosotros nos hacemos oídos sordos, ignoramos esa invitación, pero en realidad no estamos negando la invitación a nuestros padres, sino en realidad estamos negando la invitación a Dios mismo, que es el Dios mismo que nos está llamando. Entonces, en distintos momentos de nuestra vida, Dios nos llama y muchas veces no nos damos cuenta. Un ejemplo más concreto que es esta misma reflexión que estamos escuchando, que estamos reflexionando justamente ahora. Esta reflexión no es para que uno se quede en su casa, sino al contrario, para que uno prepare el Evangelio y vaya con una mayor disposición a la Eucaristía. Es una llamada de parte de Dios, para que nosotros nos acerquemos un poco más a Él, para que nos acerquemos un poco más a su comunión, a la comunión con Él. Y así como esta, hay muchas personas que están ahí constantemente invitándonos y son llamadas de Dios. Algún amigo tal vez te ha invitado, por ejemplo, a hablar con un sacerdote. Se ha visto que te estás descarriando un poco, que te inviten, por ejemplo, a buscar la confesión y a veces nos negamos. Pues ese es Dios que nos está llamando y que a veces hacemos oídos sordos y no acudimos a su llamada. Luego, darnos cuenta también que a veces nos encontramos dentro de la iglesia, nos encontramos cercanos a Dios, manifestamos una fe, pero nuestras obras muchas veces no se corresponden con lo que nosotros manifestamos. Y es allí donde nosotros vemos el ejemplo de este invitado que asiste al banquete, pero que no tiene la vestimenta, que no tiene el vestido adecuado para estar en él. ¿Esto qué nos quiere decir para nosotros? Esto simboliza, como hemos visto quizá en otros momentos, la gracia de parte de Dios. Nosotros, cuando nos acercamos a la iglesia, cuando nos acercamos a la Eucaristía, cuando nos acercamos a la comunión con Dios, al banquete, debemos de ir bien vestidos, es decir, revestidos de la gracia, revestidos del mismo Cristo, que es Él el quien nos da a nosotros la gracia. Es decir, es una vestimenta que debe de estar limpia, que debe de estar pura y que se manifieste también en nuestras obras. Yo estoy seguro que más de alguno habrá escuchado o quizá habrá dicho también, mira, esa persona llega a la iglesia, pero su vida es un desastre. Pues ese es el ejemplo claro, que a veces llegamos a la iglesia, llegamos a la misa, llegamos a los grupos, pero nuestra vida no se corresponde con lo que nosotros estamos manifestando. Eso es que estamos en el banquete con el traje quizá no adecuado, quizás manchado. Pero si nuestro traje está manchado, si nuestra vestimenta no es la adecuada, pues nosotros podemos cambiarla, podemos convertirnos, podemos limpiarla. Y esto es a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, dos cosas para nuestra vida personal. En primer lugar, la llamada de parte de Dios, estar muy atentos a darnos cuenta que quizás allí en ese amigo, allí en esa situación, allí en esa imagen que vemos en internet, en ese video que escuchamos, en esas reflexiones, es Dios que nos está llamando a acercarnos cada vez más a Él. Y que también, si nos encontramos ya dentro de la misma iglesia, pensar, ¿cómo está mi vestimenta? ¿Cómo está mi alma? ¿Estoy revestido de la gracia de Dios? ¿O tal vez está manchada por el pecado? Si está manchada, es momento de que nosotros acudamos a Él para que nos las limpie, para que nuestra vestidura esté completamente blanca. En este domingo 28 del tiempo ordinario, pidámosle al Señor que su gracia nos preceda, que su gracia nos acompañe en todas nuestras buenas obras. Que así sea.